Bienvenidos a esta mesa en el marco de este congreso conmemorativo, una mesa en la que vamos a disertar, espero que de manera muy informal, sobre la presencia de los constituyentes antioqueños en el Congreso de Villa del Rosario de Cúcuta. Yo quisiera comenzar presentando a quienes me acompañan en la mesa principal. En primer lugar, al profesor Roberto Luis Jaramillo, abogado de formación, pero con una maestría en historia y con una larga y meritoria trayectoria en el campo de la historia en la Universidad Nacional de Medellín, donde, como se ha dado constancia aquí a lo largo de este congreso, dejó una importante generación de jóvenes historiadores, entre los cuales creo, Daniel, tú te precias de ser uno de los más reconocidos. Está también a mi lado el profesor Daniel Gutiérrez Ardila. Yo pienso que para quienes nos movemos en el campo de la historia sobraría cualquier presentación. Actualmente es profesor de la Universidad Externado, historiador de la Nacional de Medellín, con un doctorado en la Sorbona de París y con una producción bibliográfica sobresaliente, pues, que ha venido como propiciando nuevos debates y nuevas reflexiones sobre la historia. Particularmente conozco sus trabajos sobre la Primera República y sobre lo que él ha propuesto denominar la restauración, para superar tanto aquella vieja denominación decimonónica de la patria boba, pero sobre todo también la de la Primera República o Reconquista, sobre todo la expresión Reconquista, que es la canónica que se ha usado hasta ahora. Y estoy yo, que soy también abogado de formación y un historiador meramente aficionado, pero que he tenido una especial dedicación últimamente a los temas de la historia constitucional. Entonces, pues yo pienso que aquí vamos a dialogar muy informalmente sobre estas cuestiones. Lo primero que me parece interesante plantear es la pregunta. Yo creo que la pregunta que la formuló Armando Martínez es una pregunta que tiene mucho más densidad de la que aparentemente se ve. ¿Cuál fue la real influencia de los diputados antioqueños en el Congreso Constituyente de la Villa del Rosario? Y a mí me parece que la pregunta tiene una intencionalidad en este sentido. Yo pienso que esa pregunta no se puede responder sin uno preguntarse primero qué era la Antioquia de fines de la colonia y comienzos de la República. Yo espero no equivocarme o no ser ligero en el análisis si afirmo que Antioquia era una provincia absolutamente periférica, absolutamente aislada, y que si bien en el orden económico representaba una enorme potencialidad por sus riquezas en oro, cultural y socialmente Antioquia estaba bastante relegada para este momento de la historia. Tal vez un buen indicador de ello sea la total carencia de centros de educación, incluso básicos, y ni qué decir de centros de educación superior. Cualquier antioqueño que quisiera optar por la educación superior tenía que irse a Bogotá, secundariamente a Popayán, y no sé yo si eventualmente a los seminarios intermitentes de Cartagena y Santa Marta, que eran básicamente los centros de educación que se ofrecía en la Nueva Granada. En todo caso, en Antioquia no había espacios para la formación superior de los antioqueños. En segundo lugar, quisiera yo mencionar, como para ir alentando el debate, una idea que no he escuchado aquí en el Congreso. El Congreso de Villa Rosario de Cúcuta hay que entenderlo como un acto jurídico-político complejo. ¿En qué sentido complejo? Uno no puede entender este Congreso al margen del Congreso de Angostura. Esos dos momentos de nuestra historia constitucional están intrínsecamente vinculados. Y ciertamente no habría Villa del Rosario de Cúcuta si no hubiese habido primero Angostura. Y advertir además que aquí lo que se hizo fue realmente ratificar una decisión ya adoptada justamente en el Congreso de Cúcuta, que era la creación de la República de Colombia. Eso no se hace en Villa del Rosario de Cúcuta, eso se ratifica en una ley fundamental de unión de los pueblos de Venezuela y la Nueva Granada, que se adopta en julio de 1821. Incluso es muy significativo esto. Ese es un acto jurídico que es previo a la propia Constitución. Es previo a la propia Constitución. Los constituyentes lo primero que hacen es ratificar la voluntad expresada en el Congreso de Angostura de unificar en un solo país estas dos antiguas colonias españolas. En ese sentido, yo me atrevería a un poco desafiantemente, un poco provocadoramente, a sugerir: posiblemente Villa Rosario de Cúcuta no fue el lugar donde todo comenzó, fue el lugar donde todo terminó, donde terminaron los esfuerzos, donde terminó el sueño, donde se culminó, ¿cierto? Y finalmente,
decir que este Congreso, que se extendió, bueno, el Congreso tuvo 1000 incidencias, 1000 circunstancias. Decir aquí a quienes me escuchan, por ejemplo, el Congreso debió haberse reunido el 1 de enero de 1821, pero por las dificultades de poder alcanzar el quórum necesario, solamente se pudo instalar el 6 de mayo, con una advertencia: el quórum realmente nunca se completó. El quórum eran las 2/3 partes de los diputados eran 110, cada provincia. El reglamento que convocó el Congreso determinó que cada provincia elegía 5 diputados, eran 22 provincias en ambos territorios, es decir, tendrían que haber sido 110 diputados. Las 2/3 partes de 110 daban 70 y tantos que nunca estuvieron presentes. Nariño, que acababa de llegar a la ciudad como vicepresidente interino de la República, toma una decisión haciendo una interpretación del reglamento que le daba facultades para superar o poder tomar las determinaciones que le permitieran superar lo que impedía instalar el Congreso. Y él decide que ya el quórum no serán las 2/3 partes, sino la mayoría absoluta. Y para el 6 de mayo había 57 diputados, y con 57 diputados se instala el Congreso Constituyente. Un Congreso sumamente accidentado. Incluso advertir, por ejemplo, que de las 22 provincias, Caracas nunca eligió los suyos. Nunca estuvieron elegidos los 110. Caracas seguía todavía ocupada por las tropas españolas, y eso nunca le permitió, o sea que Caracas nunca tuvo representación, la provincia de Caracas nunca tuvo representación en este Congreso Constituyente, que son datos que darían para reflexiones, que no es el caso en este momento, pero que no está de más mencionar. En esta idea de que este es un acto complejo que se constituye entre Angostura y Villa Rosario, Cúcuta, a mí me gustaría superar un poco la pregunta de cuál fue la real participación de los antioqueños en el Congreso de Villa del Rosario, y ampliarla un poco más. ¿Cuál fue la real participación de los antioqueños en el proceso de creación de la República? Angostura y Villa del Rosario. Y entonces decir que a pesar de la aparente insularidad, del aparente aislamiento de Antioquia, los antioqueños tuvieron un papel sumamente protagónico en este momento germinal de la República, sobresaliente a mi modo de ver. En Angostura no podemos olvidar que estuvo presente, era un Congreso venezolano, en el que estaba representada una provincia colombiana, que era la provincia de Casanare, única provincia libre. Y allí hubo 4 granadinos, entre los cuales estuvo, por supuesto, la relevante presencia de Francisco Antonio Sea. Y Sea en ese momento cumplió 3 papeles muy significativos. Fue presidente de ese Congreso Constituyente, fue elegido primer vicepresidente interino de la República de Colombia por ese mismo Congreso Constituyente. Cuando se creó la República el 17 de diciembre, a Sea lo eligen primer vicepresidente interino. ¿Por qué interino? Porque la decisión definitiva tenía que ser revalidada, refrendada, confirmada aquí en Villa Rosario, Cúcuta. Estuve pensando ayer en esto, y creo que es el único vicepresidente que ha tenido Antioquia a lo largo de la historia. Que yo recuerde, Daniel, no hay más antioqueños que hayan ostentado ese título. Luego Sea se convierte además en el primer embajador que nombra la recién creada República de Colombia, una embajada, hasta donde entiendo, un poco abierta, con sede con destino en Inglaterra y en Estados Unidos. ¿No es así? En el nombramiento sí, finalmente no ejercen los Estados Unidos. Perfecto. Pero entiendo que fue primer nombrado pues por Bolívar a estos efectos. Me parece pues a mí interesante. O sea, fue constituyente en Angostura, fue primer vicepresidente interino de la República, y fue el primero que ostentó la representación exterior de la República. Fue elegido también diputado constituyente para Villa del Rosario. Lo eligió la provincia de Antioquia como diputado principal, pero por obvias razones no vino, porque estaba fuera del país. A este efecto, decir también que previsoramente el reglamento que convocaba el Congreso decía: se elegirán 5 principales y 5 suplentes. Es decir, realmente eran 220 los elegidos, que nunca lo fueron, porque algunos, por ejemplo, como Vicente Azuero, fueron objeto hasta de 5 elecciones. A Vicente Azuero lo eligieron en 5 provincias diferentes. José Manuel Restrepo fue elegido en 3 o 4 provincias diferentes. Fue elegido Bolívar, fue elegido Santander, muchos. El mismo Nariño, que venía para el Congreso como diputado por Cartagena. Muy bien. Entonces, ahí tenemos pues un primer antioqueño en este momento germinal de la República, que a mí me parece que es fundamental, Francisco Antonio Sea. Luego ya pues las lecturas que hay sobre su desempeño con el tema de los empréstitos pues excede por supuesto a mis intereses y a mis investigaciones, pero resaltar por lo menos ese papel determinante de él. Y hay otro muy interesante, muy poco conocido, que fue clave también, aunque nunca participó: José María Salazar Morales de Río Negro. Él fue elegido tanto constituyente para Angostura como constituyente para Villa Rosario, Cúcuta. Sin embargo, nunca vino a ninguna de las dos.
Pero este hombre luego tiene un papel muy importante porque él termina siendo el segundo embajador de Colombia en los Estados Unidos y luego termina en París. No sé, Daniel, si tú lograste de pronto, bueno, ya mira, hablaremos de eso, y muere en París, pero sobre todo, cuando esta Constitución de Villa Rosario de Cúcuta empieza a presentar fracturas, fisuras y empieza a verse que ya no tiene mucho futuro, él escribió un texto muy importante que publica en Nueva York, con una propuesta de reforma a la Constitución de 1821. Entonces yo pienso que este es un personaje que en el horizonte tenemos que tener también presente, José María Salazar Morales, antioqueño también, que participa. Ya en lo concerniente al Congreso nuestro de Villa Rosario, decir que aquí vinieron 4 representantes o 4 diputados de la provincia de Antioquia, pero de los 4 solamente 2 eran antioqueños, José Félix de Restrepo y Carlos Álvarez Tirado, porque los otros 2 eran Vicente Borrero, que era caleño, y Pedro Carvajal, que era de Popayán, ¿cierto? Del estado, de la provincia del Cauca realmente. Entonces Antioquia estuvo representada por 2 antioqueños y 2 caucanos, pero hubo un tercer antioqueño muy importante, José Manuel Restrepo, que venía representando a la provincia de Citará, que sería más o menos equivalente más o menos a lo que es el actual Chocó. De esos 2 antioqueños, José Félix de Restrepo y José Manuel Restrepo, de esos 3 antioqueños, evidentemente el gran protagonismo le corresponde a José Félix y a José Manuel, que son 2 hombres determinantes en el desarrollo del Congreso. Y para eso yo me fundamento en 2 o 3 datos. El primero es que este Congreso tenía una presencia rotativa. Eran presidencias que se ejercían solo por 15 días. Y de entre el total de 71 constituyentes que finalmente asistió, que nunca estuvieron juntos, a lo largo de los 4 meses que funcionó el Congreso, estuvieron presentes 71 diputados, nunca estuvieron juntos los 71, nunca. Lo máximo yo diría estuvieron 68, 69, bueno. De ellos, solamente 7 fueron llamados a ocupar la presidencia, el 10%. Y de esos 7, 2 eran antioqueños. José Félix, que fue el primer presidente, del Congreso Constituyente, y José Manuel Restrepo, que lo fue después. Pero yo pienso que la preeminencia, bueno, y luego los debates, ya que hablaremos de ello, el de José Félix con su propuesta de la libertad de vientres y demás. Luego, al crearse ya formalmente la República, al comenzar el funcionamiento de la institucionalidad republicana, ambos se van a insertar con gran éxito en las nuevas instituciones. José Manuel Restrepo va a ser el primer secretario de lo Interior, como se denominaba adecuadamente en aquella época, secretario de lo Interior, y creo, si mal no recuerdo, que ejerció el cargo durante casi 10 años, hasta la República de la Nueva Granada prácticamente. Y José Félix de Restrepo fue elegido por el mismo Congreso Constituyente uno de los 3 primeros ministros que tenía la Alta Corte de Justicia. Se denominaba Alta Corte de Justicia y a sus miembros se les denominaba ministros de la Alta Corte de Justicia. Pero además se convirtió no solo en miembro de la primera Alta Corte de Justicia, sino en el primer presidente de la Alta Corte de Justicia de Colombia. O sea que Antioquia arranca en 1821 con casi el único embajador que tiene el país, con el primer ministro del Interior y con el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, yo pienso que ahí hay una... En el campo civil, además, y voy a cerrar con esto para no extenderme en detrimento de ellos 2, que además tendrán cosas muy importantes que decir. Y esto me parece muy importante, ¿por qué? Porque es que en Colombia la historiografía oficial ha privilegiado enormemente la exaltación de los valores militares, de los personajes que lideraron la epopeya militar, pero poco se resalta a aquellos que tuvieron sobre sus hombros la responsabilidad de la construcción civil de la República. Entonces, cuando uno piensa en Antioquia, por ejemplo, en independencia, automáticamente piensa en Córdoba o en Girardot, ¿cierto? No piensa en José Manuel Restrepo o en José Félix de Restrepo o en el mismo Francisco Antonio Sea, en ese papel preponderante que permite construir y consolidar una república de manera paralela que se llevaba a cabo y se desenvolvía la gesta militar, ¿cierto? Que es la que es tan exaltada y tan puesta de presente. Yo creo que con esto yo no abarcaría más, era como una especie de abrebocas, quería como anticipar y abrir, pues, y ya espero que después podamos conversar muchas cosas. Así que adelante, Roberto Luis, entonces. Bueno, queridos, buen día, muchas gracias. No puedo estar de acuerdo con la opinión de Ricardo, en el sentido de que Antioquia era marginal y aislada. La pregunta es, ¿qué era Antioquia después de Boyacá? Antioquia había sido una república formal
con ejecutivo, legislativo, judicial, debates, conflictos, puebladas, hacienda, un estado que intentó hacerse una anexión hacia el Chocó, no hacia Nóvita, sino hacia el Chocó, hacia Citará, interesada en el comercio por el atrato y en ser reconocida por lo menos por el Comodoro de Jamaica para efectos de comercio, ¿sí? Antioquia era una provincia parcialmente libre porque todavía había algunas tropas españolas y sobre todo el norte de Antioquia tenía como frontera a una provincia enemiga, Cartagena, y muy fácil de invadir río arriba, es decir, a partir de la isla de Mompox se podía subir por el Cauca y tomarse Nechí y Zaragoza, que eran tierras del oro. Teníamos dos gobernadores en ese momento, un gobernador militar o comandante, el joven Córdoba, brioso, etcétera, experimentado en el estado del Casanare, otro estado como el de Antioquia, nuevo, del cual no podemos ignorar aquí en este congreso, el otro José María Gómez de Salazar, que también había estado en el Casanare, el joven Córdoba, el joven Salazar y la familia Girardot o Girardot, porque eran de origen francés, tío él y primos sus hijos del célebre Francisco Antonio Sea. Nosotros aún estábamos en la segunda etapa del proceso de la independencia, estábamos en guerra, pero ya habíamos hecho la revolución en Antioquia. La etapa de la revolución logró entonces un Estado que intentó fabricar moneda. En el momento en que ya la iban a acuñar, pues llegaron las tropas españolas, que tuvo ejército, que tuvo colegio. No puedo estar de acuerdo con usted que no había instituciones educativas. El fracaso de un colegio municipal que lo pusieron a cargo de los franciscanos sí fue un desastre, pero se lo toman Uribe Restrepo y el doctor Félix Restrepo más adelante, y después el Colegio de Ingenieros Militares. Tuvo un plan agrícola, tuvo proyecto de manumisión, tuvo símbolos patrios, sí, hubo unos debates muy interesantes. Daniel es más experto que yo, pero no nos podemos detener en esto, pero sí veníamos de tener una república formalmente instituida, y algunos personajes fueron fusilados, otros no. La pregunta está en si hubo una continuidad de esa república antioqueña hasta Angostura o hasta Cúcuta, ¿sí? Hay una carta muy interesante del general Santander a uno de los comandantes militares, Acevedo Tejada, que lo nombró Santander para Antioquia, y le dice: tenga mucho cuidado, porque Antioquia es una nación aparte, ¿sí? Y éramos una nación en la que ya se había iniciado el proceso de colonización hacia el sur, muy dinámico, por cierto, y muy liberal en ese momento. Teníamos al enemigo o al amigo inglés inmediato por el río Atrato, por eso la comunicación con el Comodoro de Jamaica, y teníamos al enemigo común en Cartagena. De manera que cuando Restrepo, después de Boyacá, es nombrado gobernador político, no militar, político, es un gran organizador, reprodujo órdenes. Todo esto está en el archivo Restrepo en Bogotá, hoy en poder de su descendiente José Manuel Restrepo Ricaurte. Entonces estábamos en ese conocimiento, en esa situación, ya no de constituyente, sino de constituida la provincia de Antioquia. Daniel y yo elaboramos una pequeña prosopografía, muy pequeña, muy breve, a ver qué tenían en común y qué tenían de diferente estos constituyentes,
Y las variables, pues son, además del retrato, no tenemos aquí la posibilidad de proyectar, tenemos nombre de nacimiento, grado de criollismo, las relaciones de familia, los estudios, si habían tenido o no una participación en la etapa de la revolución o en la etapa de la guerra, de la independencia, y que habían opinado en la constituyente de Cúcuta. Entonces hemos hallado que el mayor de todos era el doctor Félix, tenía 61 años cuando vino aquí a Cúcuta, 61 años, en tanto que un personaje de lo que poco sabemos tenía apenas 28 y casi no habló, no musitó palabra en el Congreso, que es el doctor Álvarez Tirado. Don José Manuel Restrepo era un hombre de 40 años en toda su vitalidad y el más experto en eso de repúblicas y el más experto en el manejo de leyes. Y vamos a anticipar algo: el hombre de las leyes no fue el general Santander, el hombre de las leyes fue José Manuel Restrepo, quien redactó todas las normas y a quien le encargaron eso de coger los decretos y las leyes y ponerles andaderas, patinetas, muletas para que pudieran funcionar. Y siempre se le encarga el último renglón, diplomáticamente, antes de las firmas de la sanción, es siempre encárgase al ministro del Exterior. El otro hombre es el caucano Vicente Borrero, tenía 37 años, y el último con 46, Pedro Francisco Carvajal, de quien casi no se saben cosas. Los otros que fueron elegidos en Antioquia fueron el doctor Sea, que había sido representante por Caracas en Angostura, y el doctor Sea, ya Daniel les dirá por qué hubo votaciones por el doctor Sea en Antioquia. Él desde joven había estado comprometido en la conspiración de Nariño, derechos del hombre, se ocultó en unas montañas, en la finca del papá de José Manuel Restrepo, su pariente, allá se ocultó, pero ya después se fue a España y ya, no volvió a Medellín jamás. No se sabía si otro, Joaquín Gómez Hoyos, Marinillo, de tu país, Marinillo, que lo único importante que tenía Joaquín Gómez Hoyos era que había contraído patrimonio, no matrimonio, sino patrimonio con la viuda de Jorge Tadeo Lozano, pero no era hombre de muchas luces. El otro, Pacho Montoya, un cuñado de José Manuel Restrepo, Juan Uribe, comerciante de Medellín, y no entiendo por qué el mexicano Miguel Santamaría. Entonces yo metería en el grupo de todos estos señores, incluiría a Quijano el Payanés, pariente muy cercano de Francisco Carvajal. En cuanto a las familias, el doctor Félix Restrepo era un criollo de quinta generación, es decir, 5 ancestros arriba tendríamos al español, de manera que ya de español no tenía absolutamente nada. El doctor Carlos Álvarez, los Álvarez del Pino eran más antiguos que los Restrepo, era un criollo de 7ª generación, como lo era José Manuel, en tanto que Vicente Borrero era criollo de 1ª generación, era hijo de español que había logrado colocar 5 hijos en la universidad en Bogotá. 5 Borreros estudiaron en la universidad. Yo creo que Pedro Francisco Carvajal, que no está ni siquiera en las genealogías del Cauca, Pedro Francisco vino a Antioquia muy joven, era un criollo de 4ª generación. Ahora, ¿qué hacía la gente? Pues el papá del doctor Félix fue un hombre rico, sobre todo fue agricultor, comerciante y miembro del Cabildo, en tanto que el doctor Carlos Álvarez Tirado era primo hermano de Lucio de Villa, un hombre muy polémico, clérigo, cura de Medellín, una familia de hacendados y de prestamistas cuando no había bancos, fundadores del convento El Carmen, Bartolino, el doctor Carlos Álvarez, y era hijo a su vez de otro abogado, Álvarez, establecido en Santa Fe, y en la casa del doctor Álvarez todos, la totalidad de estudiantes antioqueños, ya del Rosario o ya de San Bartolomé, iban a tomar el algo o dormían o recibían favores en la casa de la familia Álvarez, ¿sí?
Don José Manuel, por su parte, es de agricultores y mineros, y se involucró pues por matrimonio en la Casa Montoya. Vicente Borrero se casa en Medellín con una blanca de Medellín, parienta del doctor Álvarez, y Pedro Francisco Carvajal Mosquera es de familia de Popayán, pariente de los Mosqueras, pero sobre todo de los Quijano. ¿Y quiénes eran los Quijano de Popayán? Eran unas personas que habían sido educadas por el doctor Félix en el seminario en una parte de las ciencias que era la química y la física. Eso eran los quijanos. Por lo tanto, como parientes de Pedro Felipe Valencia, se meten a la Casa de la Moneda de Popayán. A la Casa de Moneda de Popayán. Ese es Pedro Francisco Carvajal, que abrió su boca 2 o 3 veces para hablar de asuntos monetarios en la convención de constituyente de aquí. Estuvo siempre en contra de la emisión de moneda, como el doctor Félix, porque sabían de moneda, sabían de oro. Y el hombre fundamental aquí, Daniel, no sé, es el doctor José Manuel Restrepo, el gran titiritero. José Manuel no solamente venía de fundar una república en Antioquia, sino que el doctor José Manuel involucró a un diputado, Juan del Corral, lo instituyó como dictador. Cuando muere el dictador, instituye a su tío como presidente, cuando no a su suegro como presidente, cuando no hasta su propio papá como presidente de Antioquia. De manera que cuando se habla de la República Antioqueña se puede hablar de José Manuel Restrepo. Estos hombres son los que hacen presencia aquí en Cúcuta, y la prudencia, el tino y aún el acierto que había tenido Restrepo en la República Antioqueña, eso lo manifestó aquí en Cúcuta. Roberto Luis, muchas gracias. Yo quiero dos precisiones breves. Cuando yo me refería a la periferidad o a la insularidad de Antioquia, hacía referencia al largo periodo de la colonia, de los 300 años de la colonia antioqueña, no a este momento germinal de la Primera República que había del 11 al 16, en el que Antioquia, lógicamente, como lo afirmó Roberto Luis, tuvo un papel sobresaliente y tuvo no solo una, sino 2 constituciones, y fue pionera en el tema de la emancipación de los esclavos. Es indiscutible, pero una prueba contundente de la periferidad de Antioquia es que estos constituyentes antioqueños, o estos antioqueños fundadores de la República, se formaron todos en Bogotá. Todos tenían que venir a San Bartolomé o al Rosario, no se podían formar en Medellín. No había, por ejemplo, una sede episcopal, que hoy puede ser un dato irrelevante, pero en la colonia tener obispo con todas las instituciones que había alrededor, capítulo, catedral, seminario conciliar y demás, daba una prestancia y relevancia a la ciudad. Pero lo discutiríamos pues en otro momento sobre la periferia de Antioquia durante la colonia. Lo segundo, ¿por qué Santa María? El mexicano de Veracruz. Sí, hubo un constituyente extranjero aquí en Villarrosario de Cúcuta, efectivamente, el señor Miguel Santamaría, y no solo fue constituyente, fue secretario del Congreso Constituyente. Y si bien fue elegido por Antioquia, terminó representando a la provincia de Santa Marta, porque se podían elegir 2 o 3 veces, como lo dije ahora. Y no fue el único extranjero electo. Hubo un coronel Ferguson, que también salió electo, y un tercero que no recuerdo en este momento, que nunca asistieron. Pero es que el reglamento lo preveía. Decía, aquellos que hayan prestado grandes servicios a la República, así no sean naturales de ella, podrán ser parte del Congreso. Entonces explica la presencia de Santa María, que era mexicano y que termina sus días como embajador de la Nueva Granada ante México, curiosamente. Y el tercer dato que ya se me escapó, te iba a hacer, es una tercera anotación, algo que dijiste, Roberto Luis, un comentario. Sí, entonces ahora sí, adelante, Daniel. Bueno, muy brevemente, muchas gracias a ustedes dos por los comentarios que han hecho y que permiten que tengamos una discusión. Yo por eso voy a tratar de ser breve. Yo me quisiera referir a la marginalidad antioqueña de que se ha hablado. Es cierto que cuando comienza la revolución, Antioquia tiene un papel muy importante en lo que tiene que ver con el oro. Sabemos que ha habido una bonanza aurífera importante en la segunda mitad del siglo XVIII, pero esa relevancia económica no coincide en lo que tiene que ver con el oro, no coincide con la presencia de los antioqueños en otros ámbitos de la vida virreinal. Y por eso es muy interesante constatar que después de la revolución Antioquia sí adquiere una relevancia también política. Eso es muy interesante. Eso es muy interesante, que ya es muy claro en los años 30 del siglo XIX.
Cuando estudiábamos los comerciantes en Santa Fe, a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, lo que notábamos era que, bueno, el experto en esto es evidentemente James, pero James, que tiene muy clara la composición, la estructura del cuerpo de los comerciantes, James lo que muestra es que hay un grupo de grandes comerciantes que son o peninsulares o santafereños y están de larga data controlando ese comercio de importación sobre todo. Lo que se constata después de la revolución es un cambio muy grande, porque los que van a llenar el lugar de los comerciantes cercanos al virrey son precisamente los comerciantes antioqueños. Entonces a mí me parece que ahí hay una cosa bastante interesante, hay un cambio muy importante allí, y esto efectivamente está vinculado a la familia Restrepo, porque muchos de sus cuñados o de sus concuñados son algunas de esas personas que van a constituir esas grandes fortunas y que van a ocupar el lugar de los antiguos peces gordos, amaristas, como los llama James, ¿no? Los cercanos al virrey Amado. Pero también creo que para esto es muy importante, para entender esta relevancia súbita de Antioquia, aupada si se quiere por la revolución, es muy importante tener en cuenta que la restauración fue muy benévola en Antioquia, a diferencia de lo que sucedió en otras provincias del virreinato. Piensen ustedes pues solamente en Santa Fe, por ejemplo, o en la provincia de Tunja, o incluso en el Socorro, o piensen en Popayán, aún en Popayán. Antioquia los antioqueños tienen el talento increíble y la suerte también, porque es una combinación de cosas, de saber y de poder sobornar a los agentes de la restauración en Antioquia, de manera que en Antioquia no hay cadalsos, y por lo tanto ni siquiera la gran figura de la revolución en Antioquia, viva, porque había muerto Corral, ni siquiera paga con su vida por todo lo que había hecho. Me refiero, por supuesto, a José Manuel Restrepo. Entonces creo que es muy importante eso que tiene que ver con la restauración. Y hay otro asunto que debe estudiarse, pero que parece ser definitivo, y es que Antioquia, por muchas razones, se decide por un proyecto de libertad de vientres y manumisión en el año 14, y la esclavitud entra en un ocaso rápido en la provincia. El contraste con el Cauca en ese sentido es muy interesante, porque el Cauca se va a comprometer durante varias décadas con la pervivencia de esa institución agonizante. Entonces, la pregunta que yo me hago es hasta qué punto esa decisión temprana de Antioquia, bastante consecuente, uno mira los informes del gobernador Ospina en los años 30 en Antioquia, y Ospina ya dice que prácticamente no hay esclavos en Antioquia. Entonces eso es bastante significativo, y esto se ve también en la recluta de esclavos para la guerra de independencia. Cuando Santander le pide a Restrepo esclavos, siendo gobernador político, Restrepo cumple religiosamente con el contingente, de manera que Restrepo dirá en el diario Político y Militar que prácticamente no quedan esclavos en la edad de servir en el ejército en la provincia, mientras que en el Cauca las peticiones de los contingentes de esclavos no se cumplen, no se llenan las plazas solicitadas por la fortaleza de la respuesta de las autoridades caucanas que lograron contrariar las pretensiones en un principio de Bolívar y posteriormente de la gente de Bolívar y Santander en el Cauca, que era un tipo muy interesante, que es el coronel Concha. Bien, eso por un lado. Roberto Luis me pidió que mencionara el caso de Sea. Esto está resuelto, hay una carta de Restrepo que indica que Sea consiguió una numerosa votación en la provincia, pero que se trató de una votación honorífica, como una especie de desagravio quien sufriera por la persecución de España, etc., pero todo el mundo sabía que no iba a asistir. Otra cosa que podríamos discutir, que es muy interesante, tiene que ver con la ausencia de un proyecto regional antioqueño en la convención. Es decir, a mí me llamó mucho la atención al releer las actas que ningún antioqueño proponga que la provincia se convierta en un departamento. Hay solamente una discusión de si Antioquia va a ser, cosa que va a pasar en 1832, ¿no? Antioquia adquiere, digamos, ese lugar, no como departamento, por supuesto, porque ya no existen los departamentos, pero sí, digamos, esa independencia dentro de la República, solamente en 1832. Las discusiones en Cúcuta más bien versan sobre si Antioquia debe ser parte del Cauca o de Cundinamarca, y finalmente Antioquia queda, como ustedes saben, en Cundinamarca. Eso es una cosa bastante interesante, sobre todo teniendo en cuenta que Antioquia había sido una república de la Confederación durante el interregno. Eso me pareció verdaderamente muy interesante. Otra cosa que me parece interesante, retomando
la prosopografía de Roberto Luis. Es el caso de los Álvarez del Pino. Álvarez del Pino, según James, el padre de este muchacho de 28 años que estuvo aquí en Cúcuta, bueno, ya no tan muchacho en realidad, pero bueno, comparado con los demás sí lo era. La cosa que es muy interesante es que es una especie de compra de virginidad política, porque Álvarez del Pino, en el esquema de James, es uno de los comerciantes amaristas. Entonces pasamos de un comerciante realista, afiliado al virrey y a la contrarrevolución, y su hijo acude a Cúcuta. Y como el que reza y peca empata, la familia queda en paz y, digamos, adquiere un lugar así relevante también en la política nacional. Otra cosa, lo que tiene que ver con las legislaturas. Antioquia había tenido 6 legislaturas en la primera época de la Revolución o de la República, o en el interregno, o en la época de la Revolución, como ustedes le quieren decir, y cuando uno estudia el grupo de los legisladores antioqueños, uno encuentra más o menos lo que ha descrito Roberto Luis, con una diferencia, y es, a ver, ¿qué es lo que uno encuentra? Uno encuentra antioqueños pertenecientes a familias con pretensiones de nobleza. Ya saben lo que quiere decir nobleza acá, es una cosa que también está por estudiar, que es muy interesante, pero se trata pues de personas que se creen blancas o que pasan por blancas y que tienen, digamos, la subsistencia asegurada. Muchos de ellos no son ricos, pero tienen la subsistencia asegurada, tienen algunos de ellos esclavos, tierras, etc. En esas legislaturas de la primera época hay, por una parte, caucanos. Entonces eso se repite acá en lo que nos ha mostrado Roberto Luis, y los caucanos llegan a las legislaturas antioqueñas por la emigración forzosa después del triunfo de la contrarrevolución en Quito y del triunfo de la contrarrevolución temporal en Popayán. Entonces tenemos diputados electos o que ejercen en las legislaturas antioqueñas, diputados caucanos, como Caldas, por ejemplo, o como el Arboleda, Antonio Arboleda, que es un tipo tan interesante, que es uno de los que firma la ley de abolición, la ley abolicionista, libertad de vientres y de prosperidad de esclavos africanos. La diferencia, la única diferencia es que en este contingente antioqueño en Cúcuta no hay ningún diputado que escape a esa norma que he descrito. Personas que pasan por blancos, que se creen nobles, pues lo que quiere decir noble pues en esas circunstancias, porque en las primeras legislaturas había habido un senador mulato. Aquí no hay nada parecido, por lo que nos ha contado Roberto Luis. Eso es muy interesante. Concluyo con unos breves comentarios acerca de Restrepo. José Manuel Restrepo es un tipo que nos cautiva a todos, es un tipo admirable en muchos sentidos y despreciable en algún sentido también, porque es un tipo insidioso, es decir, es un tipo cuya carrera política se hace en buena medida mediante asechanzas, es decir, acciones solapadas. No es un hombre frentero, es un hombre que carece de la valentía que mucha gente suele admirar, por ejemplo, en los militares. Él funciona más bien a través de cartas y de recomendaciones que él espera que nunca se escuchen, y él es muy cruel en sus cartas muchas veces, y es también muy bueno haciendo que los otros obren. Por eso digo que es un hombre insidioso, y esa insidia de Restrepo se nota en su participación en la República de Colombia. Cuando se crea la República de Colombia, él recibe muy rápidamente un nombramiento para ser gobernador político y militar, y él en un principio se niega a ejercer como gobernador político y militar, y lo dice muy claramente: tiene miedo de que ese triunfo de la República sea temporal, y de que esa restauración que para él fue tan dura y que le costó emigraciones, y que le costó emigraciones en Jamaica y un proceso complicado en las oficinas virreinales, tenga que repetirse, o quizás se repita agravado. Entonces, primero no quiere ser diputado, posteriormente no quiere viajar y entonces le dice a Santander que él para qué va a viajar si de ahí no va a salir nada. Y uno entiende que Santander convence a Restrepo de asistir a Cúcuta, porque Santander entiende que Restrepo va a ser un agente importante del punto de vista que defiende Santander, y que es también el punto de vista de Restrepo, hay que decirlo, que es el punto de vista del gobierno enérgico, etcétera, etcétera. De manera que finalmente Restrepo accede a viajar, y eso es una cosa muy interesante. Pero siguen las acechanzas de Restrepo en Cúcuta. Restrepo se vuelve un hombre muy relevante porque hace parte de la Comisión de Legislación y Constitución. Y uno sabe que ahí él trabaja en consonancia, por ejemplo, con Azuero, que en ese momento comparte la visión de Santander y de Restrepo. Y uno los ve a Azuero jugando un papel muy importante en la defensa del proyecto de Constitución, pero también a Restrepo.
son los que hacen la exégesis delante de los demás diputados, tratando de explicarles qué quieren decir o por qué el diseño constitucional va en un sentido y no en el otro. Eso está muchas veces allí. Pero volviendo a la insidia de Restrepo, hay una cosa terrible que uno comprende al leer los comentarios en la historia o en el diario político y militar. Y es que Restrepo es un delator en el Congreso, en el seno del Congreso. Restrepo le escribe a Santander cartas que fueron con seguridad quemadas, en las que Restrepo señala quiénes son los diputados que están contradiciendo las miras de ese grupo que defiende a las autoridades de la República de Colombia. Es decir, Restrepo es uno de los incitadores de esos artículos terribles que publica Santander o que se publican a instancias de Santander en la Gaceta de Bogotá contra el Congreso, que son muchas veces amenazantes. Ustedes tienen que hacer lo que nosotros decimos, el lugar de los militares es fundamental, etcétera, etcétera. Ese es Restrepo. Ese es Restrepo en la Constituyente, es decir, un tipo al mismo tiempo admirable, a quien yo aprecio mucho y con quien yo he convivido estrechamente durante muchos años, pero también un hombre insidioso, un hombre que funciona con estas acechanzas y un hombre que es poco frentero en su manera de actuar. También Restrepo, hombre Daniel, también Restrepo es el hombre del tino, de la prudencia, del acierto, y también el hombre de la formación política clara, que la tenía desde 1806-7, gracias a su amistad y haber trabajado en el gabinete, en el bufete de don Frutos Joaquín Gutiérrez. Él en Bogotá entonces se movía tomando pan de queso en la casa de los Álvarez. No entiendo por qué no fue muy cercano al doctor Félix en su momento, de joven estudiante, más con los Álvarez, y sobre todo con don Frutos en la parte de constituciones y con Castillo y Rada en la parte de Hacienda. Y eso se notó cuando Restrepo con estos amigos funda la República de Antioquia, y se nota en Cúcuta. Es siempre el tino. Don José Manuel Restrepo nunca le perdonó al señor Nariño, siempre lo tuvo como responsable de que esas primeras repúblicas de la revolución hubieran fracasado, y lo manifestó aquí en Cúcuta, diciendo ese proyecto que presentó Nariño, que vaya a la Comisión Constitucional. Eso no se discute aquí entre lo nuestro. También por influencia de don Frutos, José Manuel Restrepo la tenía absolutamente clara, como el doctor Félix, de lo que era la teoría de lo constituyente y la teoría de lo constituido. Muchas veces don José Manuel, con toda la prudencia, lean las actas, dice: señores, nosotros aquí somos constituyentes. Dejemos eso que ustedes están proponiendo para la legislatura. Somos constituyentes. Nosotros aquí somos un Congreso común. No es un Congreso venezolano. Había muchos resquemores contra los venezolanos, y ahí es donde ese punto de encuentro sería la República, el Estado que había constituido Santander en Casanare, con capital en Pore. Entre otras, en Pore muere don Frutos Joaquín Gutiérrez, ¿sí? Y eso de un lado. No se trata de unos fragmentos de estados, no, se trata de verdaderos estados. Y cuando Santander crea esa República del Casanare, lo hace como respuesta al intento de muchos venezolanos que creían que todavía estaban en la vieja Colombia de Angostura, que prácticamente era un congreso o una representación nacional venezolana, con alguna intervención de antiguos granadinos. Vean ustedes cómo pervive todavía la idea de Caldas de que esto no era nuevo reino, sino nueva, en femenino, Nueva Granada. ¿Sí? Cuando nos disolvemos, nos llamamos República de la Nueva Granada todavía. Cuando funda su último periódico en el furor como impresor, a su periódico lo llamó Correo de la Nueva Granada.
De manera que eso pervive sobre todo en el doctor José Manuel Restrepo. Ahora, desde el punto de vista de la mentalidad, la tenían absolutamente clara aquí en Cúcuta, absolutamente clara. El tratamiento a los esclavos y el sometimiento a seres humanos como esclavos ya formaba parte de una mentalidad entre los antioqueños. Desde el siglo XVIII eran muy comunes, casi que cuando uno cuenta cantidades de escrituras ante los escribanos, ante los notarios, a veces hay más escrituras concediendo libertad a esclavitos y a esclavitas que negocios como hipotecas o como testamentos. De manera que esa mentalidad no solamente se concretó en la República Antioqueña, sino que después, en lo que hemos llamado Reconquista, que Daniel tiene sus propias nominaciones, cuando algunos antiguos propietarios de esclavos manimutidos van a las autoridades españolas, llámese Barleta, Sánchez de Lima, como a ustedes les dé la gana, diciéndole: a mí la República me quitó un esclavo, son magistrados españoles en Antioquia los que dicen: un momento, ese esclavo fue libertado por los rebeldes, pero como por encima de todo está la libertad y los derechos humanos, ya está libre, no puede volver a ser esclavo. Lo dicen las autoridades españolas en Antioquia. Yo no sé en el resto del Nuevo Reino de Granada. Vea que es un fenómeno muy interesante en que no se anulan por parte de las autoridades de la Reconquista algunas instituciones tomadas durante la República Antioqueña, y eso legitima a la República Antioqueña. Por lo demás, quiero insistir en que estos antioqueños no estuvieron como bancada, más bien hay que hacer una lectura cuidadosa y basados en la primera edición, no en la segunda desastrosa del señor López no sé qué, con la cantidad de errores y los descuidos editoriales, sino ir al Archivo Nacional a mirar, revisar unos documentos anexos a esta convención. Yo pienso que hay que tener en cuenta, mucho en cuenta, esa República del Casanare, en donde estuvieron pues Gómez de Salazar, el joven Córdoba y sobre todo los señores Girardot Díaz, presentes allí al lado del general Santander. Eso es clave. Daniel les ha mostrado cómo Restrepo es hombre de Santander. Sin embargo, Restrepo se manejó aquí en Cúcuta con tal tino. Yo no puedo decir que era turballista, pues porque es un anacronismo, pero don José Manuel Restrepo todo lo hacía por debajo de la mesa, al mejor estilo turballista, siempre por debajo del mantel. Creo que hay que examinar muy bien las actas y cómo don José Manuel Restrepo tiene tanta audacia, tino, habilidad, que se hizo hombre respetable no solo ante los santanderistas, sino ante los militaristas y bolivarianos, tanto que de aquí de Cúcuta salió nombrado por Bolívar como ministro nada más ni nada menos que del Interior, es decir, usted va a manejar lo político de ahora en adelante. Dos comentarios de momento para que le demos oportunidad al público de preguntas. No, ya recordé, Roberto Luis, claro, Sea llegó a Angostura inicialmente como diputado por Caracas, pero luego, cuando Bolívar decide incorporar a Casanare precisamente para poder legitimar su proyecto de unión, Casanare era clave, porque era la forma de que la Nueva Granada entrara al proyecto. Entonces el reglamento decía, le obligaron a pasar a representar a Casanare, es decir, Sea tuvo que abandonar su
puesto como diputado por Caracas y tomar posesión de su puesto como diputado por Casanare con otros 3, pero eso se hizo con la sola finalidad de legitimar la decisión que ya se preveía de unificar a la Nueva Granada y a Venezuela en un solo país. O sea que ese paso de SEA, ese cambio de representación es clave porque termina legitimando la ley de la Unión de Repúblicas. Y un dato que se me olvidó de don José Félix de Restrepo, muy interesante, que será para futuras investigaciones. José Félix de Restrepo es constituyente en el 21, aquí en Villa Rosario, es constituyente en el 30, en el famoso Congreso Admirable, y vuelve a ser constituyente en el Congreso de 1832, que liquida formalmente el proyecto bolivariano. A mí me parece que eso es muy interesante. Habría que ver, buscando las actas, qué papel jugó don José Félix de Restrepo y qué calidades personales tenía que le permiten tomar parte en 3 congresos constituyentes, al menos 2 de ellos tan distintos. Y relevo una cosa que dice Daniel, que yo no lo había pensado, muy interesante. Los antioqueños efectivamente no tuvieron mayor participación en el debate sobre federalismo-centralismo. Ahí fueron Azuero, José Ignacio de Márquez, curiosamente, Osorio, Alejandro Osorio y los venezolanos. Pero es curioso, con una república tan potente como la de Antioquia entre 1811 y 16, donde tuvieron un papel tan protagónico José Félix y José Manuel, que fue secretario del Congreso de las Provincias Unidas, no hubiesen hecho una mayor defensa. Te lo respondo. Por favor. Te lo respondo. Ya constituida la vieja República de Antioquia, don José Manuel Restrepo, cuando ya vieron a las Provincias Unidas de la Nueva Granada, don José Manuel Restrepo es el que escribe y dice: yo creo, señores, que nosotros debemos renunciar la parte de Hacienda, sobre todo de Hacienda y de guerra, en las Provincias Unidas. Eso es una actitud ya de un centralista. Claro que sí. Y así murió. No sé, entonces, Daniel, ¿tú quieres agregar algo más o qué? ¿O al menos un debate? No sé, entonces, damos la oportunidad para que ustedes allá en el auditorio pequeño, pero seguramente muy selecto, quieran de pronto que dialoguemos sobre algún aspecto, profundicemos, avancemos. Nos quedan todavía unos 40 minutos de... No, exactamente, pero por favor, adelante. Es algo sobre lo que decía Daniel, que a ti te sorprendía que los antioqueños no habían solicitado la creación del departamento de Antioquia, ¿no? Pero mi pregunta es, bueno, yo no conozco bien esa discusión en el Congreso, pero mi impresión es que no hay una gran discusión sobre los departamentos, porque lo que hace el Congreso de Cúcuta es retomar el proyecto de intendencias para la Nueva Granada. O sea, las intendencias obviamente no se crean, pero sí hay un proyecto de definición de las intendencias. Pues está incluso la jurisdicción que debía tener cada una de esas intendencias, y cuando uno ve esas intendencias proyectadas que no se hicieron y el ordenamiento territorial de Cúcuta, los departamentos prácticamente casan. Entonces, pues más bien mi pregunta es si efectivamente, no solo en el caso antioqueño, el asunto es que no se discutió eso, porque digamos ya lo que se hizo fue retomar algo que estaba ahí, que nunca se había llevado a cabo. Entonces mi impresión es que se discutieron otros asuntos y el territorial lo dejaron para después, como efectivamente pasó en el 25, que ahí sí ya hubo un ordenamiento territorial como más preciso también, ya integrando al sur, bueno, lo que era Quito y demás. Pero entonces, bueno, mi pregunta es más por eso, si sí había posibilidad en Cúcuta de discutir la parte territorial, la constitución de los departamentos como tal. Gracias, Paola. La pregunta es muy interesante, seguramente ustedes dos tendrán cosas que agregar. Yo simplemente diría que es curioso igual porque una de las voces importantes en la Comisión de Constitución y Legislación es el propio Restrepo. O sea que si Restrepo hubiera querido preservar de alguna manera algo de independencia para esa provincia, él hubiera podido hacerlo y no lo hace. En la primera época de la revolución, como decían ellos, estaba muy presente ese proyecto de intendencias, y en Antioquia yo alguna vez leí un comentario que me llamó mucho la atención, porque ellos tienen conocimiento de eso y dicen: nos quieren agregar al Cauca, precisamente. Entonces, si yo no recuerdo mal, el proyecto entonces era más bien de agregación al Cauca que a Cundinamarca. Quizás lo que lograron los antioqueños, con Restrepo a la cabeza, fue depender, y esto es muy importante, muy interesante, si esto es verdad, la jugada antioqueña fue depender de Santa Fe y no de Popayán. ¿Por qué?
pregunta que habría que contestar, pero es muy interesante. Quizás ahí Roberto Luis nos va a contar algo. Simplemente quería decir algo más, porque yo sé que esto a Paola le interesa más que a nadie, y es el lugar del Cauca. Es una cosa muy interesante lo que pasa con el Cauca. En las discusiones de las actas, una de las cosas que más me llamó la atención es el tratamiento tan amable que le dan a los caucanos y al Cauca en general. Entonces, una provincia, la antigua gobernación de Popayán, que es cuya mitad meridional es empecinadamente realista, cuyas élites payanesas, porque yo creo que ahí sí podemos hablar de élites payanesas, han tenido un papel oscuro en la revolución, se han vendido siempre al régimen imperante, el papá de Mosquera, los Mosquera chiquitos, todo eso. Y a pesar de eso, el Cauca recibe el Chocó, se mantiene la capitalidad en Popayán, no se traslada a Buga o a Cali, que sí habían sido republicanos, que eso llama poderosamente la atención. Y cuando se está discutiendo dónde tienen que ir las Cortes Superiores de Justicia, que creo que es el nombre que tienen en el proyecto, ponen una en Popayán, cuando se niega la posibilidad de que haya cortes de justicia en los otros departamentos. Entonces, Popayán es bien tratado en términos territoriales, es muy bien tratado porque recibe una alta corte, y además, cuando discuten cuántos legisladores va a tener cada departamento, los legisladores le regalan uno más al Cauca, dice que por cuestiones políticas. Entonces, yo me imagino que ahí hay algo de negociación con estos señores que no estaban muy decididos por la República. Todo eso, te digo, a mí me parece interesantísimo y muy intrigante sobre todo. Ahí, querida, hay que tener en cuenta que es que al baile no está invitada Quito, ¿sí? Y segundo, pensemos en el personaje Dr. Félix Restrepo, que formó una serie de hombres en el seminario de Popayán, formó 2 o 3 en Santa Fe, ¿cierto? Entonces, yo pienso que no digo como un homenaje, pero de pronto como una presión del doctor Félix, aquel asunto de justicia en Popayán, porque es que dependiendo del tratamiento que le den a Popayán, que incluye Pasto, ¿cierto?, que incluye la suela plana del actual Valle del Cauca, ¿cierto?, un mal tratamiento a Popayán implica que Popayán se adhiera a Quito, ¿cierto? Eso implica que se adhiera a Quito, ¿sí? De otro lado, durante la República Antioqueña, y cuando ya se le hizo imposible la vida a una serie de caucanos, estos caucanos vienen a vivir a la República de Antioquia. Un tal Francisco José de Caldas, Antonio Arboleda Rachega, Arboleda, el tío del general Mosquera, el mismo diputado por Antioquia, ¿sí? Borrero, ¿cierto? Vienen una cantidad de caucanos, ya estaba aquí Hurtado, ya estaba aquí. Bueno, Caldas se trae a su esclavo, Balcázar, y se trae al experto en química, Francisco Gallo Ramos, ¿cierto? Experto en química, en el manejo del oro, de no sé qué y no sé cuántas, y después es el que funda las boticas en Medellín, y alrededor de las boticas, alrededor de las tertulias estudian los muchachos, y alrededor de esas tertulias se organiza el Partido Liberal, ¿sí? De verdad que esto es claro, esas relaciones con el Cauca, el hombre que atrae los caucanos es justamente el doctor Félix Restrepo, y el que los acoge divinamente es don José Manuel Restrepo con el mismo Caldas. Entonces, Caldas es el de la Casa de Moneda, Fábrica de Pólvora, Instituto Militar, la imprenta, para reforzar esa República Antioqueña. Entonces, tuvieron que ser muy tácticos con el Cauca, Daniel, porque no teníamos posibilidad de tener relaciones con Cartagena, que era enemiga. Nos atacaban fácilmente Río Magdalena arriba, o Río Cauca arriba, Río Nechí, y se tornaban a Medellín en minutos, ¿sí? De verdad que eso es un asunto interesante. Tengan en cuenta los comerciantes, ¿no? Que es que el contrabando se hacía por el río Atrato, a 3 o 4 días de la ciudad de Antioquia bajando, o a 15 días subiendo.
No sé si hay alguna otra pregunta, si no yo me permito otro comentario adicional, cambiando un poco de horizonte. Vea, yo quiero relevar un papel de José Manuel Restrepo que va más allá de lo político. Yo acabo de terminar un libro con el que obtuve el segundo lugar del concurso que convocó a la Academia Colombiana de la Historia para conmemorar este bicentenario. Y por supuesto estuve escudriñando mucho, tratando de encontrar fuentes. Me llamó muy poderosamente la atención que este es un episodio de nuestra historia que está muy poco documentado realmente. Salvo el libro que escribió, del que hablábamos Roberto Luis y yo esta mañana, el constitucionalista Carlos Restrepo Piedrahita, y uno que había escrito antes, Leopoldo Primni, con ocasión del sesquicentenario, ambos con visiones muy particulares, y las actas que están publicadas, como decía Roberto Luis, en 2 o 3 ediciones, tal vez 2, la del 21 del centenario y la de Luis Horacio López Domingo del 89. Perfecto, te agradezco, no lo sabía, muy bien. Entonces, hay muy pocas fuentes, realmente. Pues a José Manuel por lo menos se le debe, el haber ejercido de alguna manera como una especie de cronista semioficial o informal, porque en sus distintos libros, así no sea muy amplio, él rinde testimonios de las circunstancias, de tiempo, modo y lugar en que se desarrolla este congreso. Y eso me parece que es valioso. Incluso yo me encontré un testimonio muy interesante en su libro Autobiografía, Apuntamientos sobre la Emigración de 1816 e Índice del Diario Político, un libro publicado en el 57, donde él cuenta cómo fue su viaje desde Río Negro hasta el Congreso y cómo tomó la decisión de venir y cuánto duró. Entonces uno puede ir armando pues allí como empezando a tener un panorama mucho más amplio. Repito, y esto finalmente para decir esto, que insisto, lamenté mucho que estos prohombres, Vicente Azuero, el mismo José Félix de Restrepo, por Dios, se murió debiéndole al país unas memorias. ¿Cuánto hubiera podido contar José Félix de Restrepo si nos dice todo lo que él vivió y protagonizó? El único que pude identificar yo que hubiese dejado un testimonio de lo que ocurrió aquí, pero es un testimonio de un párrafo, es justamente el pamplonés Francisco Soto, gran amigo de Vicente Azuero, en sus luchas internas pues ya de primigeniamente liberales, pero es medio párrafo. Entonces repito, también quería como poner de presente eso, que a José Manuel se le debe también el mérito de haber dejado, por lo menos, él cuenta cómo era la ciudad, las dificultades, la escasez de agua, los vientos, la temperatura, la incomodidad de las casas, la falta de muebles, detalles de esos cotidianos que son valiosísimos, pues eso también se lo debemos a un aporte antioqueño que es justamente el de José Manuel Restrepo. Sí, una personalidad, como tú dices, Daniel, yo ya sin salirme aquí mucho para que lo hablemos después, yo he tenido siempre una inquietud muy grande en determinar la responsabilidad indirecta en la muerte de Córdoba de José Manuel Restrepo. Eso, bueno, Roberto Luis. Los Montoya mejor que el doctor José Manuel. El asunto entre los dos Restrepos es que Restrepo tenía vanidoteca. José Manuel era vanidoso, el doctor Félix era todo humildad. Lo primero. Lo segundo es que ambos coinciden aquí en Cúcuta en que todas las medidas que se tomaran como cuerpo ya político tenía el carácter de provisional, de provisorio. Esa palabrita de provisional, de provisorio, diplomáticamente es valiosísima porque entonces le daba ánimo a los granadinos y le mermaba el furor y la intemperancia a los venezolanos. Todo lo que estamos decidiendo aquí tiene el carácter de provisional. No utilizaba el término provisorio, que así hablan es en Popayán. Nosotros decimos provisional, porque es que Popayán finalmente es ecuatoriana. ¿De pronto alguna otra inquietud, alguna otra pregunta? Adelante, por favor. Agradecerles a los tres por su exposición, para mí alejado de los temas más que enriquecedoras. Yo simplemente desde mi lugar más ignorante que otra cosa quería ponerles de presente algo que alguna vez escribió Carlos Restrepo Piedrahita respecto de la continuidad o no de Angostura y Cúcuta. Él menciona que en efecto el artículo 9 de la Ley Fundamental de Angostura predisponía a los constituyentes de Cúcuta a tomar las decisiones que Angostura hubiera tomado. No obstante, señala él
que en la Ley de la Unión de los Pueblos de Colombia, que se dicta en julio de 1821, los constituyentes se separan de ese cuadro que le enmarca Angostura y se separan en el artículo 7º, donde señala que nada los va a atar y que lo único que los debe guiar son los principios liberales. Esto simple y llanamente para poner en la discusión que se plantea acá si fue una consecuencia de lo de Angostura o se deslindan ellos dentro del mismo Congreso de lo que les había establecido Angostura. Interesante. Permítame, sí. En efecto, conozco bien esa posición de Restrepo Piedrahíta y no pude entender muy bien la intencionalidad que él tenía porque es muy enfático y muy insistente en ello. Hay este dato, efectivamente el Congreso de Angostura no solo dice se convoca para tal fecha y en tal lugar, 1 de enero del 21 en la Villa del Rosario de Cúcuta, sino que además se les dispone que esta constitución que se aprobó para Venezuela, que se había aprobado en agosto, el Congreso de Angostura hizo dos cosas. En agosto 15 del 19 aprobó la constitución de Venezuela y en diciembre 17, después del triunfo de Boyacá, que Bolívar vuelve disparado a Venezuela a contar el triunfo, ahí es cuando en medio del entusiasmo deciden expedir la ley de unión. Correcto, son dos actos distintos. En esa ley de unión entonces se convoca el Congreso para el 1 de enero en Villa Rosario Cúcuta y se dice, y se tomará como base del proyecto de debate constitucional la presente Constitución de Venezuela. Correcto. Entonces ese era el punto. Lo que pasa es que hay un tema ahí que hasta donde yo llegué, no pude discernir más. Realmente no sabemos la paternidad de la Constitución del 21 dónde está. Porque como ya lo dijo Roberto Luis, Nariño presentó un fragmento de proyecto, no integral. Él presentó una parte y los constituyentes lo desecharon por inidóneo y por la animadversión que la figura de Nariño generaba en muchos de ellos. Luego hay quienes dicen que se calcó la Constitución de Cádiz de 1802 en España, ¿cierto? Otros dicen que efectivamente se trabajó sobre la base de la Constitución de Angostura. Yo no pude determinar realmente cuál fue, porque no hay actas de la Comisión de Constitución y Legislación, por ejemplo, en la que estaban Azuero y José Manuel Restrepo. Azuero presentó un proyecto también por aparte. Entonces no es fácil saber exactamente. En la presentación de la Comisión de Legislación del proyecto, que está en discurso, sí, ellos dicen que han tomado por base de su proyecto la Constitución de Angostura. Bueno, perfecto. Bueno, perfecto. Te agradezco, Danito. Ese dato se me pasó entonces. Ese dato se me pasó. Que no siguen en todo el proyecto. Correcto. Bueno. Lo que les quiero agregar es que esta ley es una que haya Restrepo dictada posterior a esa que usted menciona, profesor Ricardo, que es del 21 de julio de 1821. Es decir, no la de inicio. No la del 4 de julio. Hay dos leyes fundamentales. Porque la primera es la del Congreso de Angostura que usted señala. Y la segunda ley es la que aprueba el Congreso, que tiene cambios muy interesantes. Por ejemplo, hay uno de los primeros artículos decía, Colombia es la unión de las repúblicas de Venezuela y Nueva Granada. Pero eso es inexacto histórica y jurídicamente, eso no es verdad, porque no había una república que se llamaba Nueva Granada, porque todo el territorio de Nueva Granada no hacía parte de las Provincias Unidas. Entonces, el Congreso de Cúcuta cambia y dice, es la unión de los pueblos de Venezuela y Nueva Granada. Entonces, por ejemplo, ahí hay un cambio. Ellos discuten la ley y no aprueban la de Angostura, sino que la redacta nuevamente la misma Comisión de Legislación y Constitución, donde están Azuero, Restrepo, José Cornelio Valencia, y no me acuerdo quién más. Son dos, eran 5. En fin, pero sí, efectivamente. Y se dice de los pueblos sencillamente porque buena parte del territorio estaba todavía ocupado por tropas españolas. Dense cuenta de eso, ¿no? Ahora, respecto de tu sugerencia o intervención, date cuenta que ese proyecto de don José de Gálvez, de las intendencias, prosperó en México, pero no prosperó aquí. Hubo un proyecto para hacer a Antioquia una intendencia y el propio doctor Restrepo opinó y el propio doctor Restrepo se encargó, por su amistad con Lozano, de hacer unos interrogatorios que se conservan por allí y que se van a publicar dentro de poco, de qué está ocurriendo en cada uno de los pueblos, ciudades y villas
de la provincia de Antioquia con miras a crear o a rechazar la intendencia, junto con el Chocó. De ahí que siempre ellos persisten de que Cítará debe ser incorporado en un solo cuerpo, una palabra que ambos Restrepos se encargan de desvirtuar aquí en Cúcuta. No estamos incorporados a Venezuela. Y toda decisión que se tome aquí es provisional. ¿Ok? O sea, están haciendo como los estadistas, no como los gobernantes. Están haciendo como un estadista. No es el que ve, sino el que prevé. Y don José Manuel Restrepo está previendo, porque no era un militarote, era un hombre estudioso y con su propia vanidoteca que se conserva en su familia. Muy bien. En cabeza, entre otros, de su tataranieto, el actual ministro de Hacienda, otro José Manuel. Ah, pero ese no es Él dice que sí, sí. Sí. Bueno. Muy bien. Él dice que sí. Que es curioso también, es un apunte que es interesante. Yo una vez conocí a Juan Bautista Urbaneja, coincidí con alguna parte, y yo le pregunté que si él era descendiente pues del Urbaneja de él, colombiano. Claro, se llaman así, desde esa época el primogénito se llama así, y lo mismo pasa con los Restrepo. Entonces pasa lo que dice Roberto Luis, que es muy chistoso, lo que dicen ellos mismos, ¿no? Que lograron la abolición de los mayorazgos, pero conservan estas costumbres que son muy extrañas. Y son varias familias las que hacen esto, de esas familias colombianas. Yo acotaría otro dato de pronto, pues, en 10 minutos que nos queden para avanzar, aunque se salga un poco de la pregunta inicial. Hay un dato muy interesante de este Congreso que a veces no está muy presente. Este Congreso tuvo una triple calidad. Este Congreso fue un Congreso constituyente, lógicamente, que nos dio la primera Constitución de la República. Fue un Congreso legislador que aprobó 82 normas. Curiosamente, en esa época no había mucha técnica normativa. Entonces, algunas eran leyes que aprobaba el Congreso, otras eran decretos del Congreso, que es antitécnico a la luz de las categorías actuales, y otras eran resoluciones del Congreso. Pero fueron en total 82 normas. Pero en tercer lugar, y es un rasgo también muy sobresaliente, este fue un Congreso electoral. Este Congreso eligió al primer presidente en propiedad de la República, que fue Bolívar, al primer vicepresidente en propiedad de la República, que fue Santander, a la Alta Corte de Justicia, a los 2 fiscales de la Alta Corte de Justicia, que recuerde yo fueron esos 7 nombramientos que llevó a cabo este Congreso de Villa Rosario de Cúcuta, que creo que eso a veces no se pone de presente ni se resalta lo suficiente, si de aquí se tomaron decisiones muy trascendentales. Y en materia legislativa nos quedamos en la ley que ordenó la libertad de partos, ¿cierto? Que es importantísima. Pero me parece que lo que verdaderamente tiene trascendencia fueron el paquete, que fue un paquete que se adoptó un mismo día, en octubre, de leyes sobre la educación, un paquete de 4 leyes donde se dicen cosas que a uno lo sorprenden. Por ejemplo, ahora que está en el discurso el tema de la equidad de género, este Congreso ordenó expresamente que era necesario educar a las mujeres, al menos en igualdad de condiciones en la instrucción primaria, igual que a los indígenas. Y eso lo dijo expresamente este Congreso en sendas leyes. O sea, yo pienso que este es un Congreso que da para mucha reflexión, para mucha investigación, y retomo la idea de ahora. Produce escalofrío y mucha decepción intelectual enfrentarse uno a la paupérrima bibliografía que existe hasta el presente sobre este momento trascendental en la historia de Colombia, un momento fundacional del que se derivan después consecuencias positivas y negativas muchas, pero que de alguna manera, si uno revisa al menos lo institucional, no sé esto, mi querido magistrado de la Corte, hasta qué punto hoy Cúcuta sigue vivo. Colombia sigue siendo unitario centralizado, eso se decidió aquí. Colombia sigue siendo un país fuertemente presidencialista, eso se decidió aquí. Colombia sigue siendo un país de régimen bicameral, eso también se decidió aquí, ¿cierto? Hay algunos rasgos de alguna manera que han sobrevivido al paso de los años, y en la Constitución del 91, que está cumpliendo 30 años, curiosamente es una doble celebración, los 200 de la primera y los 30 de la última, por eso la exposición de Museo Nacional, la primera y la última, creo que da para una reflexión interesante. Pero insisto, no me quiero apropiar de la palabra, sino como dar espacios para el debate, o ustedes considerarán si nos liberan ya. Bueno, pues yo les agradezco mucho
Creo que salió por lo menos muy interesante la reflexión y ustedes tuvieron aquí al frente la oportunidad de escuchar a dos historiadores de un valor y de una trayectoria extraordinaria.